¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Investigación. Les saluda el máster Manuel Lázaro. Y el día de hoy tenemos el tema método científico. El objetivo de la clase es definir lo que es método científico y también identificar y definir las características del método científico. El método es un procedimiento seguido en las ciencias para encontrar la verdad y enseñarlas, o también es la manera de decir y hacer con orden alguna cosa. Método viene del griego métodos, que significa, por un lado, meta significa pues fin, y odos significa camino. Por lo tanto, método etimológicamente significa camino para alcanzar el fin. Entonces, método es el conjunto de procedimientos que por un lado nos planteamos un problema científico y por otro lado ponemos a prueba esa hipótesis científica. Para llegar al conocimiento o a generar conocimiento podemos avanzar en algunas etapas que puede iniciarse con el descubrimiento de un problema o de alguna laguna en el conocimiento, luego el planteamiento preciso de ese problema. Como tercer punto sería la búsqueda de conocimientos o instrumentos para poder investigar esa problemática, que pueden ser datos empíricos, pueden ser teorías, pueden ser aparatos de medición o pueden ser técnicas de cálculos. En cuarto punto tenemos la tentativa o solución de problemas, de esos problemas que hemos investigado, que hemos identificado. En quinto punto tenemos la invención de nuevas ideas, que prácticamente lo generamos a través de esas hipótesis que vamos a comprobar. En el sexto punto pues tenemos la observación o la solución, que puede ser aproximada, puede ser una solución exacta. En el séptimo punto tenemos las consecuencias de esa solución, que también tienen que ser analizadas. En el octavo lugar está la puesta a prueba, es decir, la contrastación de aquel nuevo conocimiento. Y el nueve paso sería la corrección de la hipótesis, es decir, ya afirmar ese conocimiento una vez que está totalmente contrastado. Tenemos algunas definiciones, por ejemplo, la definición de Gatt en relación al método científico. Él dice que es un proceso muy ordenado, que comprende un número de etapas secuenciales, entre ellas el descubrimiento y la definición de un problema, luego viene la formulación de la hipótesis, posterior viene la recopilación de datos, y luego la exposición de las conclusiones tocante a esa confirmación o rechazo de la hipótesis. Ese es el proceso, como lo define Gatt, al proceso del método científico. Existen una serie de definiciones de algunos autores que sobre todo se enfocan en ese proceso. Como también existen rasgos del método científico, por ejemplo, la estrecha unidad entre la teoría y el método. Tiene que haber esa compatibilidad, ¿no?, de la teoría que estamos analizando en relación a los métodos que estamos justamente aplicando para conseguir ese objetivo, y ahí lógicamente encontramos una serie de rasgos que lo vamos a ir analizando en el transcurso de las siguientes diapositivas. Tenemos entonces que el método científico es la estrategia global, es el camino, son aquellos métodos lógicos y aquellas técnicas y procedimientos que constituyen la parte de esa estrategia que el autor Bunge llama operaciones tácticas, que permiten recorrer un camino para conseguir el descubrimiento de nuevo conocimiento. Y aquí tenemos entonces las características del método científico. Por ejemplo, esas características es que es teórico, es problemático hipotético, es empírico, es dialéctico, es objetivo, es heurístico,
es lógico, es crítico, es creativo. Cada una de estas características tiene su particularidad. Por ejemplo, es teórico porque siempre parte de aquellas teorías que ya han sido aprobadas para generar nuevos conocimientos. Por ejemplo, es objetivo porque siempre parte de situaciones reales y objetivas que justamente se los pone a prueba, se los experimenta. O, por ejemplo, que es creativo, ¿no? Porque justamente pues, se crea nuevo conocimiento. Existen algunas leyes y algunos elementos dentro del método científico, por ejemplo, aquellos principios filosóficos, aquellas leyes dialécticas, aquellas teorías científicas, aquellas reglas metodológicas, aquellas técnicas y aquellos procedimientos e instrumentos de investigación. Y cada uno de esos elementos tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, en los principios hay principios de realismo, hay principios de pluralismo, hay principios de determinismo amplio, existen principios de conocibilidad, existen principios de formalismo, existen principios de materialismo. Y cada uno de estos principios se refiere pues a una característica especial, ¿no? Por ejemplo, el principio de materialismo se refiere pues a que el materialismo dialéctico histórico es una de las formas, de las maneras como nosotros analizamos o conseguimos nuevos conocimientos mediante en este caso pues el conocimiento científico. O de pronto los postulados también tienen sus propias características. Existen los postulados de continuidad, postulados de ejecución, postulados de simplicidad, postulado de sistematización o postulado de posición, que de la misma manera tiene su característica. El postulado de posición significa poner a la comunidad científica esos conocimientos que hemos adquirido. Las teorías científicas también tienen algunas características fundamentales, ¿no? O tienen su estructura, ¿no? Estas teorías científicas parten de un concepto, existen categorías, existen principios o axiomas de las ciencias, o existen principios o leyes fundamentales de la ciencia, ¿no? Toda esta estructura sirven justamente para generar ese nuevo conocimiento. Por su lado, Mario Bunge nos habla de 6 reglas para avanzar en el proceso del método científico. Y una de esas reglas es formular el problema significativo de investigación. Luego es determinar cuál es el objeto de investigación. En tercer punto, Mario Bunge dice que es definir o precisar objetivos o propósitos de la investigación. En cuarto punto es formular hipótesis. En quinto punto es verificar y demostrar aquellas hipótesis. En sexto punto es incorporar ese nuevo conocimiento a la ciencia. Ahí tenemos entonces estas reglas que lógicamente tienen su proceso hasta llegar al conocimiento. Y por otro lado tenemos que también existen dentro del método científico existen técnicas de investigación, por ejemplo las técnicas conceptuales, las técnicas descriptivas o las técnicas cuantitativas. Cada una de ellas pues hacen posible llegar al conocimiento, ¿no? Porque son sobre todo procesos. Por ejemplo, en las técnicas descriptivas significa pues a que debemos observar, debemos generar entrevistas, debemos analizar esos contenidos que vamos pues obteniendo en la investigación. Existen instrumentos de investigación, por ejemplo, listas de cotejos, libretas de campo, cuestionarios. Existen una serie de instrumentos que nos ayudan a avanzar en el proceso de la investigación. Existe también el método hipotético deductivo, que se fundamenta en 4 pasos, como la observación, la formulación y la deducción y la verificación. Estamos hablando de ese proceso
en la cual vamos obteniendo información y vamos obteniendo conocimiento. Tenemos esos pasos, pero existen también otros métodos de investigación, por ejemplo, el método lógico-deductivo, el método lógico-inductivo, el método lógico-analítico, el método histórico, el método sintético, entre otros. Y ahí también tenemos que analizar que los métodos de la investigación cualitativa son diferentes a los métodos de la investigación cuantitativa, ¿no? Justamente por la naturaleza de cada una de las áreas que corresponde investigar. En conclusión, entonces, el método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Entonces, tenemos un video y también tenemos la bibliografía. En la plataforma tenemos las tareas que hay que realizar en esta semana. Gracias y bendiciones.